Bendiciones, mi nombre es Diego Herrera y estamos en este primer programa titulado Conociendo la Verdad. Estamos con Analía. Bendiciones, Analía. Bendiciones. Amén. Y hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante sobre si hay una persona destinada para cada uno. Esto es una pregunta que se hacen todos y mucha gente piensa que sí hay una persona destinada y mucha gente piensa que no. Pero hoy nosotros vamos a estar viendo esto a la luz de las Escrituras. ¿Qué dice Dios al respecto? No nuestra propia opinión, sino qué dice Dios sobre esto. Buenísimo. Y para contestar esta pregunta, queremos contarte que hay dos corrientes. Una que dice que no hay una persona destinada y otra dice que sí. Bueno, vamos con la primera corriente a ver qué nos puede decir Analía de la primera corriente. Bueno, en primer lugar hay mucha gente que dice que no hay una persona destinada, sino que puede ser cualquiera. O sea que Dios no planeó eso, sino que puede ser cualquier persona. Esta corriente dice que mientras sea una persona cristiana, mientras sea una buena persona, está todo bien. Y aparentemente, viéndolo desde ese lado, pareciera que esta corriente como que tiene razón. Pero en realidad, nosotros tenemos que entender algo, que Dios cuando nos creó, Él pensó absolutamente todo de nosotros. O sea, sabía qué misión íbamos a cumplir, sabía acerca de todo lo que íbamos a hacer en la vida, escribió un libro acerca de cada uno de nosotros, y lo bueno es que Dios ya planeó todo lo de nosotros. Entonces, vamos a estar viendo que en realidad esta corriente está equivocada, justamente por eso, porque Dios no es un Dios que hace las cosas a la ligera, sino que todo lo planea de antemano. Por eso que tiene propósitos, por eso que tiene tiempos, porque Él ya tiene todo planeado. Y también vamos a ver que no es lo mismo la voluntad perfecta de Dios que la voluntad permisiva. Mucha gente por ahí dice, bueno, puedo estar con cualquier persona. Y vamos a ver un ejemplo bíblico acerca de lo que es la voluntad permisiva de Dios y la voluntad perfecta de Dios. Vamos a leer un ejemplo en Génesis 17, 15 al 21. Buenísimo. Dice así: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Ahí. Un poquito más, hasta el 21. Ajá. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendiente después de él. Y en cuanto a Ismael también te he oído, y aquí le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y hará de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, y el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Acá vemos un ejemplo de Abraham, que Dios le había prometido que iba a tener un hijo, y ese hijo iba a venir de parte de Sara. Pero bueno, en un momento él ya se cansa de tanto esperar, porque había pasado muchísimos años de esa promesa, y entonces él tiene un hijo con la esclava, al que llama por nombre Ismael. Entonces llega un momento que Dios se le vuelve a presentar y le dice que va a tener un hijo. Entonces él le dice y que lo iba a bendecir grandemente, que ese hijo era el hijo de la promesa, que iba a tener un montón de bendiciones. Y él le dice, bueno, ojalá Ismael pueda vivir de acuerdo a eso. ¿Por qué? Porque él ya se había adelantado. Esa sería la voluntad permisiva. Cuando damos un ejemplo, la voluntad permisiva sería Ismael. Cuando uno se adelanta a tomar decisiones que por ahí uno cree que son buenas, pero que en realidad contradicen el propósito que Dios tenía. Y cuando Dios le llega a Abraham y le dice, no va a ser Ismael
sino que el hijo de la promesa es Isaac. Lo hizo enfocarse de nuevo. Lo hizo enfocarse de nuevo y le dice, mi pacto yo lo voy a mantener con Isaac. Era eso lo que te había prometido y no otra cosa. Y esto es importante tenerlo en cuenta, que muchas veces nosotros pensamos que puede ser cualquier persona y no es así. Por eso que hay mucha gente que después está sufriendo, que tiene consecuencias y todo, porque Dios lo que quiere es que caminemos en sus propósitos y que realmente pidamos lo que está destinado para cada uno. Buenísimo. Y también hay otra corriente, la segunda, a ver qué nos puede decir sobre eso también. Bueno, entonces por un lado tenemos a los que dicen que no había una persona destinada, y esto es totalmente contrario a lo que Dios dice. Y por otro lado tenemos la corriente que dice que sí hay una persona destinada, y esta es la corriente que justamente la Biblia respalda esto. ¿Qué significa destinado? Destinado significa que llega a su objetivo. Justamente destino es llegada. O sea, es cuando ¿qué significa destinado? Entonces, que la persona va a lograrlo, porque si no, no sería destinado. Esto es para muchos que tienen miedo y que dicen, pero ¿qué pasa si a esa persona le pasa algo y nunca llega? No, va a llegar porque justamente destinado significa que llega a destino, que llega a su objetivo. Y vamos a ver un ejemplo acerca de alguien que justamente pidió por esto. Vamos a ver en Génesis 24, 2 al 8. Exactamente. Acá tenemos la historia de Abraham. Dice que él le pidió a su criado, ¿no?, que vaya a buscar una esposa para su hijo. Y él quería que la mujer que iba a ser la esposa de su hijo, que sea de la tierra de donde él nació, donde él se crió. Porque si era una mujer de otro lado, como que quizás iba a tener otra costumbre y bueno, quizás no iba a ser como algo similar, no iba a ser algo perfecto, vamos por así decirlo. Pero bueno, dice que lo mandó al criado, ¿no? Y después tenemos otro ejemplo, ahí en Génesis 24, 12 al 15. Que también, ese esa es la oración que hace el criado. Sí. Acá ese lo voy a leer, ese. Dice así. Génesis 24, del 12 al 15. Dice, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Bueno, acá hacemos un punto. Acá vemos que el criado, cuando va llegando a la tierra, ¿no?, para en busca de esa mujer, ¿no?, que le había pedido a Abraham, él hace una oración y le pide a Dios una señal, ¿no?, que sea algo, le pide a Dios algo específico, que esa mujer pueda decir lo que él le pidió a Dios. Y bueno, recalcamos esa oración, que está bueno porque uno siempre tiene que orar, ¿no?, para cuando vamos en busca de algo. Bueno, y ahí, y acá vamos a la otra parte, ¿no?, que es cuando él la encuentra. Que bueno, acá esto lo vamos a aplicar nosotros, después lo pueden buscar, también está en el 17 al 27. Del 17 al 27. Sí. Bueno, ahí dice que esta mujer hace todo hasta lo mínimo que él le había pedido a Dios. Y entonces él vio que, bueno, que Dios se manifestó, que Dios lo escuchó, y él no tuvo que hacer nada. Él quedó esperando para que se cumpliese todo lo que él le había pedido a Dios. Y bueno, y ahí encontró la persona que fue destinada para el hijo de Abraham. Exactamente, y él, lo que resaltamos en la oración de él, justamente que pide, aparte de pedir las señales, le dice que sea esa la que tú has destinado, o sea que pide esa persona destinada.
Y esa es la oración que tienen que hacer todas las personas que quieren realmente lo que Dios tiene. Pedir por la persona destinada y no por cualquier otra persona. Vamos a dar otro ejemplo, que esto tiene que ver con Jesús. ¿Qué pasaba en los tiempos de Jesús? Había como una epidemia de divorcios. Todo el mundo se divorciaba, aún personas que eran de la ley, que siempre habían guardado los mandamientos. Sin embargo, había muchos divorcios. Entonces llegaron un momento que le preguntaron a Jesús, le dijeron, maestro, ¿vos qué opinas acerca del divorcio? Y él, obviamente que Jesús no estaba de acuerdo acerca de eso, solamente en determinados casos, pero dijo algo muy importante. Le dijo, en realidad eso no debería pasar, pero pasa por la dureza del corazón de ustedes y los invita a volver al principio. Les dice, pero en el principio no era así. Entonces vamos a ver cómo era en el principio, porque Jesús dijo que había que volver al principio y que cuando se volvía al principio, decía Jesús, lo que Dios une no lo separe el hombre. No estaba hablando de cualquier relación, sino está hablando de primero volver al principio. Y vamos a ver qué pasaba en el principio para entender lo que Jesús quería decir. Vamos a leer en Génesis 2:18. Dice, esta es una versión original que explica muy bien esto. Dijo el Eterno, Dios, no es bueno que la persona esté sola. Le haré una ayuda idónea. Y entre paréntesis dice, enfrente de él. Había formado el Eterno Dios de la tierra a todo animal del campo y a toda ave del cielo. Entonces los trajo donde la persona para ver cómo lo llamaría. Y a todo, así como lo había llamado a la persona, las ánimas vivientes, ese era su nombre. Y llamó la persona con nombres a toda bestia, ave del cielo y animal del campo. Pero para la persona no encontró una ayuda idónea. Entonces hizo caer el Eterno Dios un sopor sobre la persona quien se durmió. Le tomó una de las costillas y cerró con carne el lugar donde sacó a ella. Construyó el Eterno Dios la costilla que había tomado de Adán para hacer la mujer y se la trajo a Adán. Entonces dijo Adán, esta vez eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso esta se llamará Isha, porque del hombre fue tomada. Acá vemos que dice que él le pone por nombre a la mujer justamente que Dios le presenta, le pone Isha, porque en hebreo Ish significa hombre. Entonces, como significaba hombre, entonces él pone que esa mujer se iba a llamar Isha, que significaba como que era parte de lo mismo, o sea, parte de él. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significado tiene para nosotros? Que justamente la persona destinada es algo que te pertenece, no es cualquier cosa, es algo que fue creado exclusivamente para vos. Entonces, eso es lo que significa. Y ahora vamos a ver qué significa idóneo, qué significa la palabra idónea, porque eso también es muy importante, porque idónea tiene que ver con el parecido, parte de una misma cosa, parte de una misma esencia. Como dijimos antes, Dios no hace las cosas a la deriva, sino que las hace con un propósito y hace justo lo que necesitamos. Hace el complemento perfecto. Entonces, dice que cuando Dios forma a esta mujer idónea, dice que la pone enfrente del hombre. Y cuando habla esta versión y dice, le haré ayuda idónea, entre paréntesis decía enfrente de él, era porque Dios tenía un objetivo. ¿Y ese objetivo qué significa? Que la persona esté enfrente, cuando Dios la pone enfrente. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Se puede decir que era como que es una ayuda contraria, ¿no? Esto quiere decir que aporta algo que nosotros no tenemos y también potencia algo que ya tenemos. Exactamente. Sería lo que es lo fuerte de la persona. Esta persona lo tiene que potenciar y lo que le falta tiene que tenerlo para complementar. O sea, sería un complemento perfecto, como dijimos. Eso significa idoneidad. Significa que se complementan en forma perfecta.
Y entonces volvemos a lo que decía Jesús. ¿Qué es lo que Dios une? Justamente lo que está en su voluntad, lo que Dios ha unido desde la eternidad, y eso, decía Jesús, no lo separa el hombre. O sea que no era cualquier unión, no era una unión humana. Muchas veces la gente se une y dice, bueno, me voy a casar, se casa con cualquier persona y espera que Dios los una. Y Dios une lo que está realmente en su voluntad. Dios une lo que Él realmente apoya, no une cualquier cosa, porque Dios une propósitos. Y Dios tiene propósitos, como dijimos en el caso de Abraham. O sea, Dios ya había planeado todo con Isaac, entonces no tenía otro plan B, sino que el propósito estaba con Isaac, y si Isaac tenía que llegar sí o sí. Entonces por eso decimos que lo destinado es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y ahora podemos hacer una pregunta, ¿no? La importancia de pedir lo destinado. Exactamente. ¿Por qué es importante? Bueno, acá todo lo bueno de Dios en tu vida se multiplica por más unción, más conquista. Bueno, la importancia de pedir lo destinado, ¿no? Que nosotros, si tenemos a alguien que Dios, tenemos una señal, ¿no? Que si hicimos esta persona es de Dios para mi vida, como decíamos, es un complemento, y tenemos un ejemplo de que todo lo bueno de Dios en nuestra vida se va a multiplicar, que esta persona, lo que decíamos acá, me va a potenciar a mí, yo la voy a potenciar a ella, ¿no? Va a haber más cosas buenas y no va a haber nada que... Vamos a crecer en el camino del Evangelio y no nos va a hacer retroceder. Exactamente. Dice en la Biblia que 2 son más que 1, y si los 2 tienen unción, los 2 conquistan, ahí llegan lejos. Ahora, ¿qué pasa si uno hace y el otro no hace? Ahí ya empieza todo el desbalance, porque es uno solo el que está haciendo las cosas y la otra persona no. Por eso es importante esto del complemento perfecto. Y otra de las cosas de la importancia de pedir lo destinado es que la misión de cada uno se complementa y bendice a otros. O sea, todo es para bendecir a otros. Fíjense que el plan que Dios tenía con Abraham no era solamente para cumplir su deseo de darle un hijo, sino que era para bendecir a todas las familias de la tierra. O sea que cuando vos conseguís a la persona que Dios tiene destinado, no es un propósito para vos solo que termina en tu familia, sino es para bendecir todas las familias de la tierra. Las misiones especiales no se pueden cumplir con cualquier persona. Entonces, si nosotros le estamos pidiendo a Dios que queremos cosas especiales, sí o sí, tiene que ser al lado de la persona que Dios tiene para cada uno. Y como decíamos, cada uno, cuando Dios nos crea con una misión, con un propósito, y la otra persona también tiene que tener las misiones que sean compatibles a las nuestras. Porque si no, si uno quiere hacer una cosa y el otro hace otra, son totalmente contrarios, nunca van a poder servir en lo mismo. Siempre va a haber diferencias, siempre va a haber cosas que no se pueden llevar a cabo porque tienen metas diferentes y tienen misiones diferentes. Entonces esto es importantísimo, que nosotros pidamos realmente lo destinado de Dios. Y también dijimos que esa persona te tiene que impulsar a buscar más de Dios, no apagarte. Vamos a estar orando, ¿no?, por todo esto, para que Dios realmente cambie el pensamiento de mucha gente que por ahí pensaba y decía, no, pero como pasó mucho tiempo, yo ya no puedo esperar más y me voy a meter con cualquiera. Sino que esto te sirva para entender que si realmente querés cumplir el propósito de Dios, tenés que empezar a buscarlo y a pedirle realmente que te dé lo destinado y no otra cosa. No te conformes con menos, sino empezar a pedir realmente lo que Dios diseñó, porque eso es lo que realmente te va a llevar a cumplir tu objetivo y a cumplir el plan original. Fíjate un detalle, que en el caso de Adán, ¿no?, que dice que cuando Dios le presenta a Eva, él no estaba de balde, sino que le estaba sirviendo a Dios. Porque dice que justo en ese momento le estaba poniendo el nombre a todos los animales. O sea, Dios le había dado una función, estaba sirviendo. Y ahí dice que Dios ve la necesidad de él, ¿no?, que no había nada que le llegara. Y dice que Dios dice, bueno, le tengo que dar una ayuda idónea, porque lo vio que estaba solo haciendo esa tarea.
Y esto es importante, que por ahí todavía no conseguiste a la persona, pero Dios quiere que empieces a servirlo. Y cuando uno empieza a servir a Dios, ahí es cuando también te va a reunir con esa persona, porque cuando vos empezás a servir, el hecho de estar en el lugar correcto que Dios quiere, donde Dios realmente te llamó a servir, va a ser también que ahí acerque a la persona que vos necesitas. Vamos a estar orando por este tema. Que se cumpla el propósito de lo destinado también. Exactamente. Porque muchas veces nos confundimos, que es algo normal, que nos pasa a todos como ser humano, pero si nos enfocamos en Dios, se va a cumplir el propósito destinado también, ¿no? Exactamente. Vamos a estar orando, pero vamos a pedir no solamente para que Dios dé lo destinado, sino también vamos a orar basados en una palabra, que esta palabra está en Isaías 34:16. Me gustaría que lo lea. Sí. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Acá vamos a estar orando justamente como dice acá, inquirid en el libro de Jehová. Como dijimos antes, Dios ya escribió todo en su libro. Ya está todo escrito. Toda nuestra vida está escrita. Y dice, y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, por si alguno pensaba y decía, no, pero capaz que Dios no tiene a nadie. Para mí no, Dios tiene todo planeado. Dice, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Dice que cuando Dios le da la orden, no hay nadie que se le resista. Y el Espíritu Santo es el que te va a reunir con la persona. Pero es necesario que mientras llega esa persona estés sirviendo y estés haciendo lo que Dios quiera que hagas. Amén. Porque el Espíritu Santo justamente ahí es donde te reúne con la persona, como pasó con Adán. Vamos a ver este mismo pasaje, pero de otra versión, porque acá habla más con un ejemplo. Dice, escudriñen el libro del Señor y vean todo lo que hará. No se perderá ni un detalle, no habrá milano al que le falte su compañera, porque el Señor lo ha dicho y su espíritu hará que se cumpla. El milano es un ave que tiene una única pareja de por vida. Este es el mismo versículo, nada más que acá habla, dice, escudriñen el libro del Señor y vean todo lo que hará. No se perderá ni un detalle. Fíjate qué detallista que es Dios, que no se pierde ningún detalle. Dice, no habrá milano al que le falte su compañera. Y acá Dios pone el ejemplo de un pájaro. El milano es un ave que cuando la Biblia describe algo nunca es por casualidad. ¿Qué pasaba con el milano? El milano es una de las pocas aves que tiene una pareja de por vida. Entonces dice, no habrá milano al que le falte su compañera, porque el Señor lo ha dicho y su espíritu hará que se cumpla. Si Dios lo hace así con un milano, que es un ave, ¿cuánto más lo va a hacer con nosotros, como sus hijos? O sea, Dios tiene control absolutamente de todo y es el Espíritu Santo el que va a hacer que esto se cumpla. Así que nosotros vamos a estar orando por esto, vamos a orar para que realmente todos puedan tener en sus planes hacer la voluntad divina y que no solamente que consigan a la persona destinada, sino que el Señor los reúna a través del servicio. ¿Quieres empezar la oración? Amén. Señor, te damos gracias por este momento, por todo lo que se está compartiendo. Señor amado, te damos gracias. Que tú puedas obrar en nuestra vida primeramente, en las vidas de las personas que están escuchando este programa, Señor, conociendo la verdad. Y hoy el tema es de lo destinado, de las personas que, Señor, que van a estar de por vida con nosotros, como se venía hablando, y te pedimos que tú pongas tu mano de poder en lo que se ha hablado y que tú puedas obrar, que esta palabra pueda caer en tierra fértil, en los corazones, Señor, en el nombre de Jesús lo creo, amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, ahora te pedimos por todas aquellas personas, Señor, que están sufriendo y que piensan que nada, nunca les va a llegar a nadie, Padre. En el nombre de Jesús ahora te pido por todos ellos, para que sepan que está todo planeado de antemano, que tú tienes para cada uno de tus hijos alguien, Señor, que no es alguien que fue planeado así nomás, sino fue alguien que estuvo en tus propósitos, que tú diseñaste desde la eternidad.
Padre, yo te pido que todo el que escucha este mensaje pueda encontrar a esa persona, pueda servirte, pueda cumplir su misión, Señor. Ahora bendecimos a toda persona que esté escuchando esto, para que no solamente puedan encontrar a esa persona, sino que sea tu Espíritu Santo el que los reúna. Que cuando empiecen a servirte, Señor, cuando empiecen a servirte de corazón, empiecen a buscarte, tú mismo vas a acercar a esa persona, tú vas a dar la orden y el Espíritu Santo los va a reunir. En el nombre poderoso de Jesús, te damos muchísimas gracias y bendecimos a todo el que escucha esto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, que Dios te bendiga y te esperamos en el próximo programa de Conociendo la Verdad y con otro tema seguramente que va a ser de bendición para tu vida, ¿verdad, Analía? Amén. Nos despedimos. Hasta la próxima. Y los próximos temas también van a ser de muchísima bendición. Bendiciones.